Rompiendo el silencio. Las nuevas tecnologías vinieron para quedarse y hacer nuestra vida mucho más fácil. Con tan solo hacer un clic en un botón, nos conectamos instantáneamente con cualquier persona que nos plazca y podemos aprender sobre cualquier tema. Pero con su uso creciente se ha experimentado un aumento de las personas con adicción al celular, a los videojuegos y también a las redes sociales. ¿Hasta qué punto nos ayuda la tecnología? ¿Cuáles son los efectos del uso excesivo? ¿Cómo sabemos cuándo es demasiado? ¿Será que soy adicto? Entérate a continuación. ¡Ya comenzamos! Hola, bienvenidos a todos. Hoy aquí te traemos un tema que es, bueno, como vieron ya en la presentación, muy actual. Y es un tema que creo que debería hablarse en todos los hogares. Hola, Tainá. Olá, Alejandra. Sí, hoy vamos a estar hablando de algo bien controversial, ¿no, Alejandra? Sí. Porque es bueno, pero también hay sus puntos negativos, ¿no? Sí, porque sabemos que las redes sociales nos ayudan en muchas cosas. Hay tantas cosas buenas que todos sacamos provecho. Se usa para trabajar, se usa para conectarse, para hablar. Estudiar. Nosotros que estamos lejos, ¿no? Sí. Hablar con nuestros familiares queridos, tantas cosas buenas que tiene, pero también tiene su lado que no es tan bueno y hoy los profesionales van a estar para ayudarnos, ¿no? Sí, vamos a ayudar porque, como sabemos, ¿no, Alejandra? Todo que no tiene un balance no hace bien, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de todo eso. Los profesionales nos van a estar guiando y nos van a estar enseñando hasta qué punto podemos usarlas y cuándo ya se vuelve un problema, ¿no? Y también queremos que seas partícipe de esta charla, de esta conversación. Para eso están también nuestros teléfonos, está el WhatsApp. Y Claudia está desde allá, desde McAllen, para ayudarnos con esto. Hola, Clau. Hola, Clau. Hola chicas, encantada de compartir este espacio con ustedes y sí, como bien lo dijiste, ese es un tema que se tendría que hablar en todos los hogares y tendría que ser más común de lo que se piensa, ¿no? Pero yo tenía acá un dato interesante para dejarle a usted, mamá, papá, y también a ti que estás ahí detrás de pantalla, que eres joven y adolescente y dicen, no, yo sé controlarlo. Bueno, el 50% de los jóvenes aquí en los Estados Unidos se autodice que es adicto al celular. Y el 78% de los jóvenes que viven aquí tienen que estar chequeando a cada hora si no han recibido algún mensaje o alguna notificación en su teléfono. Bueno, tú te encuentres en alguna parte de esos porcentajes, deja acá tu comentario. Y si usted es mamá y papá y dice también, muchas veces he entregado mi teléfono o una tablet para mi hijo, no molestarme, también va a haber algunos consejitos para usted, así que no se desconecte. Nuestros teléfonos son 713-665-6115 o si prefiere a través de WhatsApp al 832-231-2091. Quiero escuchar su comentario. Es con ustedes. Gracias, Clau. Eso mismo, queremos escuchar tu comentario, queremos que nos cuentes cómo está tu situación ahí y a que aproveches a los profesionales, como siempre digo, para hacerles preguntas porque ellos van a estar acá a disposición de todos. Y juntos vamos a ver ahora este informe y enseguida regresamos. Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece el uso del Internet en todos los ámbitos de nuestra vida moderna. Sin embargo, no se deben ignorar los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo. Sobre todo en sectores de la población especialmente influenciables o vulnerables, como pueden ser los niños y adolescentes o las personas con determinados problemas psicológicos. El uso del Internet por parte de los adolescentes suele centrarse en establecer contacto y vinculaciones con diferentes grupos del mundo virtual, fomentando la distancia física de sus amigos y familiares. ¿Pero por qué este medio es tan codiciado por los jóvenes? Este medio les permite poder expresarse y hablar de determinados temas que podrían resultarles muy difíciles de tratar en relaciones directas o personales. Al mismo tiempo, puede convertirse en una forma de escapar del aburrimiento o monotonía, al facilitarles encontrar información sobre temas que les resultan estimulantes. Y cuidado, esto no quiere decir que el Internet sea malo o que no sea una herramienta fabulosa para el estudio.
El problema radica en que los jóvenes dan mal uso de él, ya que se vuelven dependientes del mismo, alejando sus amigos reales por los virtuales, dejando de experimentar el proceso del crecimiento normal, donde el joven crece y aprende de sus experiencias a través de sus vivencias con su entorno social, lo que hace que en este momento estemos viendo crecer a una sociedad introvertida, con poca salud física y con muy poca capacidad de socialización, lo que es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Después de este informe tenemos muchas cositas ahí para hablar y queremos presentar ya a quien estará aquí en el estudio con nosotros ayudándonos. Ella es Franly Anchicoque y ella es psicóloga clínico y life coach. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Ahora de este tema, ¿no? Tiene mucho por hablar, ¿no? Ya estábamos hablando, les cuento, ya estábamos hablando un poquito ahí fuera de cámara porque así es un tema tan actual, es un tema que lo vivimos a diario. Yo creo que en casi todas las familias, ¿no? Hay alguien, un nieto, un hijo o alguien que está con alguna red social, porque hoy en día también se crearon muchísimas, ¿no? Y no solo redes sociales, sino el uso de la pantalla, ¿no? En general, hay videojuegos, hay tantas cosas, ¿no? Que uno usa. Pero antes de empezar a hablar de los problemas y las cositas ahí que genera, vamos a hablar de lo lindo también, porque todos usamos, ¿no? La mayoría usamos esas redes sociales y hay fines buenos también para esas redes sociales. Sí, muchas gracias por la invitación. Así es, como lo comentabas, es importante comenzar por lo positivo, ¿no? Sí. Satanizar o moralizar las redes, pues sería también un atraso para nosotros, porque hoy las redes nos ha permitido acercarnos a nuestros familiares que están distantes, nos ha permitido quizás llegar a muchas personas. Por ejemplo, ustedes a través de las redes pueden llegar a personas que están en condición de algún problema, alguna necesidad emocional o alguna falta de información, ¿no? Sí. También las redes nos han permitido llevar a muchas personas sus negocios a otras fronteras, salir hacia otros países y un sinfín de beneficios. ¿Okay? Entonces, por eso le decía, satanizar o moralizar las redes sería alejarnos del progreso o del avance. Y efectivamente, en la pandemia las redes sociales fueron una gran herramienta porque nos permitieron tener contacto con las personas que ya no podíamos tener contacto. Y yo creo que en la pandemia fue donde los adultos mayores fueron que como que se familiarizaron más, ¿no? Con las redes sociales, porque se vieron en esa obligación, por decirlo de alguna manera, o en esa necesidad, sí. ¿no? De querer acercarse a su familia que estaba distante y creo que se familiarizaron pues, en ese periodo más, ¿no? ¿Y qué generó en ellos? Sí, fíjate que ahorita Facebook es prácticamente de los abuelos, dicen mis hijos. No, Facebook para los abuelos, ¿no? Porque ellos se involucraron tanto con las redes y claro, lo más fácil para ellos fue el formato de Facebook, ¿no? Y hoy por hoy ya las personas muy mayores tienen hasta Facebook, porque es una manera como de localizar a otras personas que estudiaron hace años, que en algún momento compartieron, ay, ¿qué será la vida de tal persona? Sí. Facebook te puede aproximar. Entonces, esto le ha permitido a las personas mayores tener ese acercamiento, ese contacto, compartir. Hay en Facebook muchos grupos de redes o de comunidad o de tribu donde tú puedes compartir testimonio, donde puedes aprender cosas del día a día, donde quizás hay postales, estudios. Bueno, hay un sinfín de cosas que eso ha sido interesante para ellos porque es como que volver a conectar con muchas cosas que quizás ellos quedaron atrás. Sí. Porque esta generación avanzó en lo tecnológico y esto les ha permitido a ella dar un paso adelante. Sí, y a veces, Franly, también hasta enamorarse de nuevo, ¿no? Sí, porque miramos tantos ¿no? matrimonios así de personas mayores, que deben decir, ay, qué bonito, ¿no? Porque antes no tenía, a veces, así en su entorno no tenía nadie, pero ahí empezó a usar, ¿no? Facebook, Instagram, y ahí
encontró su amor también. Sí, sí, total. Una vez creo que estuve aquí en un programa que ustedes me invitaron y una de las invitadas había conocido a su esposo a través de Facebook o Instagram, ¿no? Y así hay muchas historias bonitas y también hay historias lamentables, ¿no? Sí. Pero sí hay. Y hablando también así de lo bueno, vemos que también facilitó el encontrar material, ¿no? Para aprender más, para que sea más rápido, tal vez para las madres, Sí. porque yo me recuerdo que antes, ¿no? Casi digo antiguamente, pero antiguamente es una palabra, no, antes uno iba, no sé si se dice así acá, librería, uno iba Sí, a las a librerías, a bibliotecas, bibliotecas, agarrar un libro tal vez rentado o leerlo ahí para buscar para la tarea. Y hoy desde casa, ¿no? Pueden buscar lo que sea Todo. para A un la clic. tarea, ¿no? Tal vez le ahorra tiempo a la madre, seguridad para que el hijo no salga, esas cosas también no hay que Son resaltar. buenas. Sí, hay o cuando cositas. estudiábamos. Yo me acuerdo que tenía que ir a la biblioteca y sacaba los libros y me los llevaba en el bolso y eso era así, ese peso. Y ahorita ya no necesitamos porque ya tenemos acceso a tantas bibliotecas virtuales. Sí, así que vemos que hay, así como dijimos al inicio, no hay que satanizar la pantalla o las redes sociales, pero hay cosas muy buenas también. Yo creo que los mensajitos, Clau, ya están llegando. Así es, y mira, hablando un poquito de eso, tengo algunos comentarios de algunos adolescentes también. Entonces voy a compartir con ustedes. Mira, hay uno que dice así. Hay una muchacha que dice que a los 9 años comenzó con una adicción. ¿Por qué? Porque los padres facilitaron el tener un teléfono. Entonces, como bien Franklin estaba diciendo, muchas veces las redes sociales nos ayudan, pero ¿qué pasa cuando la persona que recibe ese teléfono no todavía está preparada para ese uso? Hoy ella cuenta que está pasando con problemas de ansiedad, problemas de salud mental y que está en un proceso y que ella lo va a vencer. Pero ¿qué consejo le podemos dar también? Porque en pantalla nos estaban poniendo recién la producción, ¿cuál es la edad en nosotros facilitar ese teléfono, esa tablet a nuestros hijos? Muy bien. Fíjate que estamos ya entrando en un campo muy interesante que es la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro de un niño no está maduro completamente. Incluso ya hoy la ciencia tiene comprobado que se demora el cerebro máximo entre 18, 21, 25 años para madurar. Como también hay personas que no maduran, ¿verdad? Pero de acuerdo a la neurociencia, lo máximo para que un cerebro alcance su desarrollo es 25 años. Ahora bien, ustedes me dirán, pero le voy a dar a mi hijo un teléfono a los 25 años cuando yo necesito comunicarme con él para dejarlo en el colegio o recogerlo. Entonces, aquí entra algo muy interesante y voy a ampliarme un poco para dar la explicación, ¿no? Pero yo sé que el que me está escuchando quisiera saber por qué quizás está esa presión, ¿no? La presión que recibe el niño en el colegio, porque no tiene un teléfono, y la presión porque la mamá necesita comunicarse con su hijo para darle algunas indicaciones, que también es importante, ¿no? Entonces, basado a que el niño todavía no tiene el desarrollo de su corteza prefrontal, el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Sí. ¿Ok? Tenemos aquí el cerebro reptiliano, que se le dice, donde está toda esta parte de las emociones, el hipocampo, la memoria. Tenemos también la parte del sistema límbico, ¿ok? Y tenemos de último la parte prefrontal, que es nuestro cerebro ejecutivo. Y el cerebro ejecutivo es el encargado de la atención, la memoria, los pensamientos, el razonamiento lógico, ¿sí? Como ese razonamiento de decir, no, estoy gastando mucho tiempo en las redes sociales, suficiente. ¿Les ha pasado? Claro. Ustedes son mayores de siempre. 25 años. Son mayores de 25 años, ¿verdad? Claro, pero un niño de 7 años, No su tiene cerebro no eso. está Ah, desarrollado está para decir, desarrollado. estoy pasando mucho tiempo. Exacto. Por eso es importante que si como mamá nos urge darle un teléfono para ubicarlo, lo ideal sería darle el teléfono, hay teléfonos que son inteligentes, donde tú le puedes colocar un chip y el niño va a recibir llamadas o puede responder mensajes. Eso sería lo ideal. Me pasó hace poco que yo quería eso porque mi hijo tenía que recogerlo en algún punto, él no sabía por dónde lo iba a recoger, entonces sí como que necesitábamos el teléfono y yo dije, nada, pues vamos a utilizar un teléfono.
Hice el pedido por Amazon y cuando me llegue y voy a la operadora con la que tengo mi línea, me dicen, no señora, no se puede porque es un teléfono de origen chino, no se puede, la operadora no, bueno, total que no me aceptaron, devolví el teléfono y yo, ¿ahora qué hago? Entonces ahí entra uno, wow, es una necesidad, pero también mi hijo no tiene la capacidad, la madurez para afrontar este bombardeo. Exacto. Porque la corteza prefrontal, como aquí está la parte de la atención, no está madura todavía. Claro. Y lo que más recibe estímulo es la atención. Cuando un bebé está pequeño, ¿cómo lo estimulas? Claro, con ruido. Con ruido, luces. sonido y movimiento. Sí. ¿Sí? Y eso precisamente es lo que tienen las pantallas. Claro. Ruido, sonido, movimiento. Entonces, nuestro hijo va a estar ahí en modo estímulo, hiper estimulado, Y sin hiperestimulado. aquella madurez de decir, Y sin no, aquella ya pasó madurez el tiempo, porque no ya la se la tiene, dejo, ¿sí? porque no la tiene. Entonces, aquí es importante, para aclararle la respuesta a la persona que la hizo, que si te ves con la necesidad de comprarle un teléfono, evalúes primero la edad, ¿no? Un niño de primaria, pero ya un chico que empieza quizás la high school, la secundaria, donde ellos son un poquito más independientes en cuanto a las salidas. Ya tú sabes que en la primaria el profesor anuncia, salga Julanito de tal, pero en el high school no. En el high school el chico sale, entonces uno no sabe por dónde salió o por dónde uno se estaciona. Es un poquito más complejo. Entonces ahí es importante que si le vamos a dar un teléfono a nuestro adolescente, nosotros tenemos que colocar límites. ¿Sí? Los límites son muy importantes porque la sociedad se mueve o se maneja a través de límites. Este programa tiene unas normas, tiene unos límites, tú sales a manejar, hay límites, hay normas. Para el bienestar de él. Imagínate la vida sin límites, sería un caos, un desorden. Entonces es importante que en casa se le enseñe, ok, aquí hay este aparato que lo necesitamos, pero necesitamos también que haya unos límites. Y es ahí donde uno puede encontrar, ahorita hay muchas herramientas, los teléfonos vienen con los controles parentales. Sí. Entonces el control parental te permite establecerle al menor solamente recibir llamadas y recibir mensajes. No tiene por qué el niño tener videojuegos ahí. El niño no tiene por qué tener redes sociales. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante explicaríamos qué es lo que pasa con las redes sociales. Pero para responder es importante que haya límite y establecer un monitoreo a través del control parental. Y tener una cierta edad, ¿no? Sí, básicamente cuando ya el muchacho está en la adolescencia, que empieza a haber una urgencia de este equipo. Necesidad. De comunicarse. Exacto, gracias, Franny. Y me gustaría presentar ahora a David Bueno, que se nos agregó aquí, se juntó con nosotros en esta charla. Tenemos que ir rapidito a un corte, pero antes quería presentarlo para ya darle la bienvenida. Él es psicoterapeuta. Hola, David. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias Aquí por usando estar. la tecnología y hablando de tecnología. Sí. Sí. Ahora, David, hablamos de las cosas buenas, ¿eh? Una de las cosas buenas, mira, nos podemos comunicar, ¿verdad? Exacto. Así que en este bloque hemos hablado bastante de las cosas buenas que tiene, de lo necesario que es. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar más contigo, David, y vamos a entrar también en otros temas que muchas veces son perjudiciales. ¿Hasta qué punto es buena la tecnología, no? Vamos a ir rapidito a un corte y enseguida regresamos. No hablaba con mi mamá, yo no era tan cercana a ella, o sea, a mí me pasaban las cosas y no le decía a mi mamá, no éramos unidas. Yo no hablaba con mi hermana, siempre era una pelea. Yo y ella hablábamos, pero para pelear. A veces en las noches estaba acostada ahí y yo sentía una presencia. Veía bultos, oía que me hablaban, que me decían mi nombre. Mi mamá iba a la iglesia y empecé a notar la diferencia en ella. Entonces yo empecé a abrir mi corazón poco a poco, empecé a meditar en lo que el hombre de Dios decía, de la palabra. Y Dios está ahí, aunque uno piense que no está, Dios está ahí escuchando en los momentos más difíciles.
No es un secreto que el uso de Internet, las redes sociales, el celular o la computadora han cambiado la forma en que actualmente nos comunicamos y relacionamos con los demás, tanto para bien como para mal. Durante el día realizamos cientos de interacciones, que incluyen la revisión de nuestro mail, redes sociales y demás aplicaciones. Esta situación no solo se ha vuelto un vicio, sino que a la larga genera daños en la salud. Vista cansada. Cada vez es más común ver a personas jóvenes usar lentes, y esto debido a que las letras en el celular son muy pequeñas y nuestros ojos tienen que hacer un esfuerzo mayor para leer todo el día. La vista cansada y borrosa es una consecuencia de pasar largas horas frente a una computadora o celular, la cual genera daños a corto plazo. Síndrome del cuello roto. Este mal es ocasionado principalmente por una mala postura. La mayoría de las personas que usan su celular en exceso no lo hacen con una postura adecuada. Al contrario, suelen encorvarse o agachar demasiado la cabeza. El dolor puede ser intenso, como un ardor en el cuello que comienza en la base de la cabeza y se extiende a través de la parte superior del cuero cabelludo. Dolor y rigidez en manos y dedos. Pasar la mayoría del tiempo con el celular entre manos tiene sus consecuencias. Una de ellas es sentir dolor y rigidez tanto en los dedos como en las manos. Es probable que incluso percibamos cierto hormigueo, y es que la musculatura de nuestra mano se resiente después de pasar horas pulsando teclas en el teléfono. La mayor consecuencia que trae consigo este vicio es la tendinitis, que es la inflamación de los tendones o bandas elásticas que une a los músculos con los huesos. Continuamos entonces hablando de este tema y quedamos que íbamos a conversar ahora con David. David, tenemos una preguntita para ti. Hemos hablado entonces de las cosas buenas, pero ¿cuándo? Queremos saber cuándo comienza a ser un problema ese uso de las redes sociales o de las pantallas en general, ¿no? Sí, redes sociales, pantallas, el teléfono yo creo que es el dispositivo que más usamos, más universal, pero hay otros, ¿no? Están Sí. estas tabletas que le decimos o portátiles de computadoras portátiles y, cómo no, aquellos que trabajamos en oficina normalmente también tenemos otra pantalla que es la pantalla de nuestra computadora, ¿verdad? En el escritorio. Y bueno, ahora uno no se puede montar en un vehículo nuevo, en un coche, donde no haya un pantallón. Parece que cuanto más grande la pantalla, ¿verdad?, del vehículo, es de último modelo. Entonces, las pantallas están por todos lados. ¿Problemas que puede haber? Bueno, problemas de sueño, problemas de atención, problemas sociales, de no conectar con mucha gente. Entonces, lo que vemos es que la ansiedad, el estrés, la depresión, todos estos síntomas psicológicos de trastornos o de enfermedades mentales se ven agravados, se ven empeorados casi todos por el uso excesivo. Hay un refrán antiguo que se dice que, bueno, todo es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Y yo creo que de eso hay mucho en esta vida, que un poquito de sal en la ensalada no te viene mal, pero si comes sal todo el tiempo, incluso puedes llegar a un problema muy, muy grave de salud e incluso a la muerte. Entonces dice, bueno, ¿la sal es buena o no? ¿No? Las pantallas son buenas o no. Hay muchas ventajas de la tecnología, pero como todo en la vida, como en muchas cosas, el exceso nos va a llevar a que nos creen más problemas de los que ya tenemos. Si los estamos usando de manera limitada y no nos excedemos, eso es conveniente, está bien, yo lo uso. Usamos todos los que nos están viendo ahora porque nos están viendo a través de una pantalla, o si no nos están escuchando en audio, estarán usando algún dispositivo para así hacerlo. Entonces tiene muy, muy buenas ventajas y al mismo tiempo puede tener el inconveniente de llegar a una adicción. Las adicciones no es solo de sustancias, también hay adicciones que llamamos comportamentales o del comportamiento. Y estas adicciones ya crean un vínculo donde necesito hacer esta conducta
para tener un nivel de dopamina y otros neurotransmisores que son adecuados. Entonces, vemos que eso es uno de los que funcionan esto de las pantallas, es mucha dopamina en el cerebro, que me hace sentir muy bien, pero que cuando no hago la conducta, entonces siempre estoy buscando querer estar ahí, y estoy enganchado. De hecho, también hay muchos programas que están diseñados para mantenernos viendo, continuar, y nunca terminan porque hay mucha gente produciendo muchos contenido, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar 24 horas al día, 7 días a la semana y no despegarnos de estas pantallas. Es cierto, David, todo que es demasiado no es bueno, ¿no? Y Franly, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Que así hay tanta adicción así, al uso de pantallas, de redes sociales. ¿Qué pasa? Fíjate que nosotros estamos viviendo la era del cortisol, ¿ok? Sí. Nosotros constantemente vivimos con una descarga de cortisol. Y el cortisol es un neurotransmisor o una hormona que la necesitamos porque es la que nos activa, la que nos hace entrar en alerta. Vemos un perro y necesitamos salir corriendo, activamos, el cortisol se activa, ¿no? Entonces es una hormona que nos ayuda para protegernos porque nos hace estar en alerta. El cortisol es cíclico. En el día nosotros estamos en un pico, pero ya cuando llega la noche empieza a descender, si no, no podemos dormir, ¿no? Pero ya en las primeras horas, lo que se aproxima del amanecer, ella empieza a elevarse para empezar un nuevo día con todo, ¿no? Entonces, constantemente estamos full de cortisol, por lo general. El trabajo, el tráfico, la crianza, los problemas, la situación, las noticias, como que vivimos en esos picos de cortisol, ¿no? Entonces, eso hace que haya un terreno interesante y fértil para que entre estas adicciones. Cada vez que nos conectamos a una pantalla, estamos recibiendo chispazos de dopamina, como lo hablaba el compañero. La dopamina es la hormona que nos hace sentir placer. Nos tomamos una copita de vino, estamos charlando entre amigas, y nos sentimos con ese placer, ¿sí? Igual cuando las personas empiezan a consumir drogas, placer. Cuando las personas están con los videojuegos, placer. Cuando las personas entran a las redes sociales y ese like que recibe y esa interacción, y si estás en un grupo de WhatsApp, entonces que te están prestando atención y lo que tú comentas como que es tomado en cuenta. Entonces hay chispazos de dopamina. Entonces el cerebro, ¿qué pasa? Con todos estos chispazos y todo el bombardeo que tienes de cortisol, como que entra, oh, aquí me siento bien, ¿sí? Empieza la gratificación, las recompensas porque estoy estresado, porque estoy cansado, y ahí nosotros empezamos, o el cerebro empieza como a recibir esa recompensa. Y eso es lo que hace de que el cerebro entre en ese modo adicción. Y pueden pasar horas, hay personas que pueden pasar horas pegado ahí. Porque es gratificante. Porque es gratificante. Cada vez queremos más, ¿no? Lo que es bueno, Claro. bueno, Entre comillas. Y vamos cada vez más. quiere más. Claro, ¿no? y como les Mira, comentaba hace un momento, ¿no? Nuestra corteza prefrontal, ahí está todo lo que es la atención y estamos entretenidos con la característica que tienen las pantallas, sonido, luz y movimiento. Entonces, eso hace que la persona pueda estar adormecida. Ahora, fíjate, cuando son niños, se dejan envolver aún mucho más con este tipo de estímulo y está hiperestimulado. si a un adulto, ¿no? Que tiene madurez, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá, ¿no? Ajá. Supuestamente, se deja influenciar tanto que no consigue usar aquella madurez para dar un límite, cuanto más a un niño que no tiene madurez para eso, ¿no? Totalmente. Ahora, David, y este vicio así, porque sabemos que se vuelve un vicio, como tú explicaste, como Franly también, ¿te da también aquella sensación de vacío cuando se termina, igual que cualquier otro vicio que sabemos, las drogas, etcétera? Claro, ahí es donde es una de las señales de que quizás se está convirtiendo ya en una adicción, no solo un hábito. Yo creo que todos hemos desarrollado ya, o casi todos, un buen hábito con esto de las pantallas. Queremos revisar el teléfono a primera hora de la mañana, queremos por ahí revisar que nuestros familiares estén bien en la noche, cosas que son en general saludables, pero cuando existe ya esa tentación de siempre estar viéndolo,
Fíjense que incluso existe, no sé si conocen la vibración fantasma, que es que se nota como si te estuviera vibrando el teléfono, pero en realidad nunca vibró. Y eso es porque el cerebro está creando esa conexión de que necesitas verlo, de que necesitas estar pendiente. Y ya son indicios de que estamos hablando más de incluso llegar a una adicción. Si la productividad no está subiendo, como hemos dicho que la tecnología nos puede ayudar con la productividad, si nuestra productividad baja, ya sea en la escuela, en las tareas de la casa o en el trabajo, porque estamos enganchados a las pantallas, eso quiere decir que nos está creando problemas en vez de ayudarnos, ¿verdad? Entonces, ojo con estos indicios de llegar a no solo un hábito, como digo, pero ya una adicción, donde hay personas a nuestro alrededor que nos están diciendo, oye, parece que lo estás viendo en exceso, ¿verdad? Por favor, préstame atención porque siempre estás mirando a la pantalla, siempre estás mirando al teléfono. Y que nos llame la atención en el trabajo. Saben que incluso hay personas que han pasado por accidentes o lesiones que se han dado porque están distraídos viendo una pantalla y lamentablemente ha ocurrido un accidente. Todo eso pueden ser indicios de que estamos hablando ya de una adicción más de que un simple hábito. ¿Verdad? Y cuántos accidentes, ¿no? Hablando de accidentes de tráfico que hemos visto, porque la persona no consigue de un lugar a otro dejar su teléfono, ¿no? Tal vez son 15 minutos de viaje y necesita aquello, ¿no? Contestar mensaje. Sí, o mirar, ¿no? Si alguien le envió alguna cosa y esa distracción trae accidentes. Clau, tenemos más mensajitos. Sí, sí, el tema está buenísimo, chicas. Sí. Y yo quiero este comentario dirigirlo a David, porque yo estaba también viendo un poquito de lo que se está escribiendo, de lo que comentan tanto padres, adolescentes, niños, y hay unos comentarios que van y vienen, unos que están en contra, otros que están así a favor, otros que quieren poner los límites, como bien lo estaban diciendo nuestros especialistas, pero hubo un comentario que me llamó mucho la atención, David, dice... no sabía que existía ese término y tal vez nos podrías ayudar un poquito también sobre el miedo irracional a no tener el teléfono, no cargarlo. Hay muchas personas que tienen miedo de perder el teléfono y puede ser que no sea el niño, puede ser que sea un padre. Y hay otro término también que me gustaría que me ayudases a ver porque hay un padre que comenta que, mira, te lo voy a leer para que veas. Dice, esto es importante, los niños nos ven a los padres esclavizados del teléfono y ya existe un término para ellos, huérfanos digitales. Entonces me gustaría que me ayudaras con esas dos cositas que despertaron mi curiosidad cuando estaba leyendo los comentarios. Sí, y existe ese concepto de miedo a perderse lo que está ocurriendo, ¿no? El miedo a no darse cuenta de que a lo mejor mis amigos están todos quedando para verse y si no lo reviso, por ahí me pierdo esa quedada, esa fiesta, ¿no? O como dicen, miedo a no al tener el teléfono descargado, entonces van con muchas baterías siempre, por si acaso lo pueden enchufar o miedo a que no esté el teléfono. Y eso pasa también si ha habido alguna situación donde el teléfono ha sido muy útil para ayudar a alguien en una situación de emergencia. Entonces por ahí tiene su porqué, pero ahora ha quedado ese enganche a querer ver ese teléfono. Y eso, como hemos dicho, puede llegar a ser problemático. Entonces es importante, número uno, que la persona sea sincera consigo misma, por ahí que le pregunte a las personas de su alrededor si realmente cree que ella está teniendo un problema con este uso del teléfono. Y wow, esto de huérfanos digitales, qué importante, ¿no? Porque sabemos que los padres pueden estar físicamente presentes, pero emocionalmente ausente. Entonces, perdón si escuchan por ahí alguna vibración o algún tono, es que me están entrando mensajes al teléfono. Entonces, claro, estamos siempre con la oportunidad de ser distraídos por otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de algo, a lo mejor en una conversación en persona y de repente nos interrumpen al uno o al otro y desconectamos esa charla que estamos intentando tener. Entonces es una interrupción constante de la atención y del proceso de socializar entre seres humanos. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, limitar, ¿no? Eso, decir a los padres,
Si crees que te estás convirtiendo en un padre que vas a dejar un huérfano digital, ten un momento. Por ejemplo, puedes dedicar 1 hora en la tarde de tal hora a tal hora y después se apaga. Lo escondes cargando en otra habitación, ¿verdad? Si hubiese una emergencia, igual puedes acudir y recogerlo, pero cuando estés con la familia, intenta estar con la familia, ¿no? Está presente, no solo físicamente, pero también emocionalmente y socialmente, que es muy importante. Perfecto, perfecto, David. Y con ese comentario que nos dejó nuestro especialista y ese tip que usted, mamá y papá, tiene que anotarlo, vamos a un corte, pero ya volvemos. No se desconecte, ¿eh? Please help me. God, help me. God, help me. God. Give me that bag! Christella, that's not even yours. What are you doing? Qué video, ¿verdad? Qué video fuerte, porque, y es una realidad, porque nuestros jóvenes hoy en día están de esa manera. Digo jóvenes, pero hoy en día ya alcanzó a todas las edades, ¿no? Como estábamos hablando de no poder despegarse del teléfono. Y esa ansiedad también a muchos jóvenes está llevando a la depresión también, ¿no? Ese uso de redes sociales, ¿en qué afecta así en su mente que los lleva a esa ansiedad y a esa depresión? Fíjate que la niña tenía 12 años, 12 ¿no? años. Es interesante porque ya ahí estamos en un inicio de adolescencia, ¿no? El adolescente necesita reafirmarse, necesita desarrollar su identidad, su autonomía, y eso básicamente es autoestima, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales es que nos muestran perfección, ¿sí? Es otro mundo, y es un mundo bonito, donde hay filtros, donde hay likes, donde hay comentarios, donde yo puedo mostrar una versión que quiero ser y no soy, ¿sí? En alguna oportunidad una terapeuta comentaba que ella tenía una paciente que venía a trabajar con ella, ¿sí? Problemas de depresión, y ella le dijo, ya va, doctora, es la hora de que tengo que hacer una publicación. Y entonces ella se levanta y le dice, aquí estoy en esta oficina con mi terapeuta, estamos hablando de lo más de bien, y ella mostrándoselo feliz. Cuando ella terminó, se vino en llanto y volvió al problema, ¿no? Entonces, fíjate cómo las redes sociales hacen que muestres una versión de ti que quieres ser, pero no eres. ¿Ok? Entonces, si una persona, un adolescente, su autoestima está muy deteriorado, está afectado, ya es un cultivo para desarrollar una depresión. Y aquí con las redes sociales está el enganche que le puede a él formar una falsa identidad, una falsa imagen, pero a la vez su autoestima se está viendo constantemente afectado porque está buscando esa aprobación, esa necesidad de caer bien, de gustar. Y el problema es que en las redes todo puede ser muy bonito, pero están los haters, ¿no? Están las personas que dan comentarios negativos, que te pueden destruir detrás de un teclado. Entonces es un terreno muy delicado para los adolescentes. Aquí lo importante para los padres que me están escuchando es saber que nuestros adolescentes son vulnerables por las necesidades que está teniendo propias de la etapa, y ahí es importante que los papás conecten mucho con su adolescente, con su hijo, conecte para que él no sienta la necesidad de buscar aprobación afuera, porque un adolescente está buscando esa aprobación constante. ¿Acaso en casa se siente criticado, rechazado o abandonado?
emocionalmente. Aprobación y comparación. Total. Son dos cosas que ellos están constantemente dejando entrar en su mente. ¿Y qué pasa? Tú escuchas, por lo general, mamás de adolescentes que dicen, ay, que mi hijo es un desordenado, que no tiene acomodo, que no quiere estudiar, que es un flojo, pero no entiende que ahí hay un desequilibrio hormonal donde el adolescente necesita dormir porque sus hormonas están pidiendo, ¿verdad? Que el adolescente tiene un poco de confusión, está pasando también por muchos duelos propios de la adolescencia, pero la mamá se enfoca en lo negativo y empieza a rechazar, y el chico cada vez que tiene esa necesidad de buscar aceptación y se va y se refugia en las redes. En las redes sociales y así dejando también esa vida, ¿no? Y David, qué fuerte, ¿no? El video, ¿qué nos quieres comentar sobre esto? Sí, es difícil por ahí trazar la línea de que sea una causa, pero lo que sí es cierto es que es un ejemplo visual muy impactante, pero el suicidio en los adolescentes está a un nivel que no habíamos visto nunca. El 20% de los adolescentes confiesan haber tenido pensamientos de suicidio y el número de suicidios que al final se convierten vienen siendo como el 9% de los adolescentes. Fíjense en ese dato tan aterrador, ¿no? Lo que el 9%, perdón, lo intentan, no es que lo completen afortunadamente, pero el 9% declaran haber intentado en algún momento suicidarse. Entonces, claro, como digo, puede haber otros factores, es algo complejo. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo diría el factor del hecho de que hay tantas familias destruidas y desconectadas es otro factor que lleva a esa decepción en la vida y que llegue al intento del suicidio del adolescente. Pero digo que es curioso que ahí estamos viendo que hay un gran número de horas que estamos usando estas pantallitas y el número de suicidios, intentos de suicidio continúa subiendo década tras década en los adolescentes. Entonces, ¿cosas que hacer? Bueno, se puede intentar que haya límites con este uso, que haya otras actividades que los niños y los adolescentes están haciendo, sobre todo fuera, al aire libre, sería importante, cosas que sean incompatibles con tener una pantalla por delante, ¿no? Y como hemos dicho, la conexión familiar y conexión de adultos con adultos y de adultos con muchachos, que de una manera sana, ¿verdad?, donde podamos estar en un tipo de comunidad donde interactuamos. Muchos hemos crecido en sitios donde teníamos ahí al primo en la esquina y a la tía en la otra calle, y los vecinos siempre estaban pendientes del grupo de niños, ¿verdad? Y con eso podíamos jugar, salir, entrar, sí, a veces pelearnos y discutir y tener conflicto, pero al final aprender a resolver todo este tipo de cosas. Y eso parece que se está perdiendo. Sí existen amistades digitales, pero cuidado, porque hay gente también que se hace pasar por personas que no son. Entonces, sabemos muchos casos de predadores que andan por ahí haciéndose pasar por niñas de poca edad, cuando en realidad son personas mayores y no tienen buenas intenciones, ¿verdad? Yo creo que muchos de los padres ya pueden reconocer lo que quiero decir con eso. Entonces, ojo a estar pendiente, hay que educar, hay que limitar, hay que hablar con los niños, hay que conversar y hay que darles otras actividades que no tengan que ver con tener a una pantalla por delante. Eso es muy importante para el desarrollo de todo tipo de los niños. El desarrollo cerebral, educacional, espiritual, emocional, el desarrollo físico. Los niños necesitan jugar afuera y jugar con otros niños, con otros pares. Y también involucrarse en juegos donde haya adultos saludables involucrados y no adultos desconocidos que no sabemos de dónde salen y están ahí en redes, ¿no? Entonces, eso sería algo que podríamos animar a que los padres consideraran.
Totalmente de acuerdo, David, Sí. porque en esa época que uno salía, que jugaba, que volvía tal vez lastimada las rodillas de haber jugado, ¿no? De haberse caído, así esos dolores o esos problemas que uno vivía con otros niños, los ayudaba a uno a resolver problemas. Entonces uno pasara lo que pasara, tal vez el día de hoy uno sabe resolver problemas. Y a los niños de hoy en día, como están tan con esta, como decía Franly, ¿no? Con esta cosa automática de ganancia, de bienestar, no saben resolver problemas porque no quieren ser frustrados, o sea, no se quieren tomar el trabajo de resolver. Entonces tengo un problema, estoy baja triste, tolerancia. estoy aburrida, me voy al celular. Ah, la niña está aburrida, ah, quiero el celular. La niña está fastidiosa, la madre le da la tableta. Entonces son cosas, ¿no?, que ellos ven en el momento esa ganancia así enseguida, que no saben cómo solucionar y quedan frustrados, Esa ¿no? recompensa. Recompensa, exacto. Y ese hecho de estar juntos, de abrazarse, de estar en familia, ayuda muchísimo, ¿no, Franly? Sí, fíjate que, como lo hablábamos hace un momento, el cerebro, como está tan intoxicado de cortisol, cuando se ve bombardeado de tantos estímulos y de tantos chispazos de dopamina, como lo mencionaba, entonces hace que quiero más esa recompensa. Entonces, como todo problema tiene su solución, Sí. esto no es la excepción, ¿no? Exacto. Y fíjense que una de las formas para bajar el cortisol es la dopamina, ¿ok? Esos chispazos. Pero no se habla de la oxitocina. La oxitocina también es una hormona, es la hormona de los vínculos. Sí, es un neurotransmisor encargado de generar esos vínculos o esos momentos de gratificación, y por eso se le llama también a la oxitocina la hormona de la lactancia. ¿Sí la han escuchado, la hormona de la lactancia? Porque cuando los niños están allí, la mamá empieza ese momento único lactando, ¿sí? Porque está segregando oxitocina. Ahora bien, si el cerebro logra disminuir el cortisol a través de la dopamina, también lo hace de la oxitocina. ¿Cómo estimulamos la oxitocina? Sería la pregunta y lo interesante aquí para empezar a sustituir esto. ¿Ok? Entonces, antes de mencionarles cómo lo podemos hacer, es interesante que para empezar a dejar la adicción de los en este caso de los electrónicos, de los aparatos, empezamos a hacer 3 cosas fundamentales. 1, quitar las notificaciones del teléfono. ¿Okay? Porque fíjate, si tú tienes las notificaciones, cada rato está pendiente, ay, el grupo del colegio escribió aquello, ay, tengo que llevar, el grupo de la familia mandó un chiste, ¿sabes? Como que estás pendiente de lo que está ahí en la lista de notificaciones. El teléfono tiene la opción de quitar las notificaciones, quitemos la notificación, ¿ok? 2, vamos a empezar a postergar o prolongar, mejor dicho, la recompensa. Es decir, si yo tengo la necesidad o quiero conectarme a WhatsApp a ver qué han dicho, o quiero entrar al Instagram a ver qué dicen las noticias, o al portal de noticias, postergo. Vamos a empezar a desarrollar la voluntad, ¿ok? Que es el dominio propio. Una persona con dominio propio puede alcanzar mucho más que una persona inteligente, ¿sí? Entonces, la voluntad llega muchas veces donde la inteligencia no logra llegar. Entonces, vamos a postergar esa recompensa. No, quiero entrar a Amazon para ver qué. Voy a postergar. O un videojuego. O quiero entrar a los videojuegos, voy a postergar. ¿Sí? Voy a postergar. Yo misma me voy a autodominar, porque eso es dominio propio. ¿Okay? Esa es la segunda. Empezar a prolongar la recompensa, postergarla. Si de repente en las mañanas estoy acostumbrada a pararme y revisar, no. Primero voy a hacer mi ejercicio de agradecimiento, de meditación, hago mi aseo personal y después abro las notificaciones o veo qué está pasando en el mundo. ¿Okay? Pero empiezo a hacer el ejercicio voluntario de postergar esa gratificación. Y 3, entra la señora oxitocina, ¿sí? Como le hablaba. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incrementar la estimulación o cómo podemos segregar más oxitocina? A través de los vínculos, el abrazo, la conexión. Esta también es llamada la hormona de la empatía,
¿sí? Muchas veces tenemos un compañero, ay, no nos importa que, ay, hola, ¿cómo está? No, vamos a mirar a los ojos, vamos a saludar, sonreír. Cuando nosotros sonreímos, activamos endorfinas, porque el cerebro dice, ah, está feliz. Recuerda que el cerebro no sabe diferenciar cuando algo es real o imaginario. ¿Sí? Tú puedes estar de verdad siendo feliz porque estás recibiendo un chiste o porque digo, no, yo quiero sonreír ante la vida porque quiero tener esa postura. Y el cerebro lo toma como real y segrega endorfinas. Entonces, cuando yo empiezo a ser empático con el otro, aprendo a escucharlo, mi hijo se acerca a mí, dejo el teléfono y me siento con él y lo escucho, atención plena. Estoy ahí generando un vínculo y estoy a la vez segregando oxitocina y eso disminuye el cortisol. ¿Okay? Y eso no nos hace que nos evite esa necesidad de ir a buscar los chispazos de dopamina. ¿Okay? Otra forma también de conectar con nuestra pareja, ¿sí? Abrazar. Se dice que ya con 8 segundos tú tienes una descarga suficiente de oxitocina. Entonces, a ver, adolescente, ay, necesito mi terapia del abrazo. Ya, mamá, aguántate porque quedan 5 segundos. ¿Sabes? Eso también nos lo quitó mucho la pandemia, ¿no? Sí, que no podíamos conectar con aquellas personas, pero ahora ya podemos. Un abrazo a un amigo querido, una amiga que no veías hace tiempo, una compañera de trabajo. Al hijo, madre. Al hijo, a la esposa, ¿sabes? Sí. Pero necesitamos crear ese vínculo para segregar oxitocina. Exacto, muchas gracias, Franly. Un placer tenerte aquí, un placer enorme tenerte con nosotros, gracias. Y estamos ya en el final, pero David, los últimos consejitos ahí que tú tienes. Sí, muy rápidamente, de hecho lo estaban mencionando ahí en el estudio, y esta idea de la pandemia, estaba yo pensando en la realidad esta de que teníamos una vida pre-COVID o pre-pandemia, ¿verdad? Luego lo que nos tocó vivir durante estos años de pandemia, pero ahora tenemos que aprender a hacer el post-COVID o la post-pandemia. Y entonces en eso podríamos dejar las cosas que hemos aprendido, las cosas buenas, interesantes que nos ha traído estos momentos difíciles de aislamiento, de no saber, de la enfermedad, que lamentablemente ha afectado a muchas personas, incluso muchos han fallecido por esto, pero pensar ahora en post-pandemia, ¿qué hacemos? Que habrá cosas que haya que retomar, que no se podían hacer durante la pandemia, pero que ahora sí ya se pueden llegar a hacer, ¿verdad? Y entonces en eso va a tener que ver la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología subió muchísimo. No voy a decir ninguna compañía por ahí, pero por ahí ustedes saben alguna que hay que subió mucho durante los momentos de pandemia. Bueno, pero ya está, ya no estamos en pandemia, ¿no? Eso dicen. Entonces, hay que retomar este contacto personal. Y aunque está la tecnología para ayudarnos, como nos está ayudando ahora, hay que también reunirse en persona y tratar con gente que nos viene bien, ¿verdad? Sí, es gente verdad. sana, gente saludable. Aprovechar estos momentos que ahora sí se puede. Tanto que nos quejamos, ahora sí se puede. Muchísimas gracias, David, por tu participación. Siempre es un placer tenerte. Bye, David. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir al momento de romper el silencio. Bueno, queremos dejarte este consejito, último consejito, para que te quedes meditando en esto, porque tal vez tú estás ahí y te identificaste con todo esto que hablamos. Tal vez tú estás ahí vacío o preocupado o triste, tal vez tienes angustia en tu interior. Y tu único escape es el celular, tu único escape son las redes sociales, es estar en un videojuego. Tal vez tú no ves salida a tu vida, tal vez tú te sientes solo, te sientes que no vales, que no puedes hacer algo más de lo que tú estás haciendo y te refugias en los videojuegos, tal vez estás ahí horas en eso. Pero hay una palabra que dice que el único que puede así refrigerar, que puede animar, que puede cuidar, que puede dar ánimo a tu alma es Dios. Él es nuestro único refugio, Él es el único que nos da esa felicidad
completa. Te invito a que leas ahí el Salmo 23, que habla sobre eso, sobre el alma. Entonces, el único que puede tocar ahí es Él, ¿no? Aunque tú insistas con querer, ¿no? Esa alegría momentánea de las pantallas, de las redes, nada va a llenar ese vacío. Al contrario, ¿no, Tainá? Sí, Va a seguir con tomando ese tiempo y no va a solucionar aquello. Sí, porque todos nosotros, todos los seres humanos, tienen un vacío que solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Por más que busquen en todo, en la internet, con los amigos, con no sé, lo que sea, no va a llenar. Le digo, no va a llenar. Por experiencia propia, no llena. Solo llena con la presencia de Dios. Por eso, ¿no? Invitamos cada uno a participar con nosotros ahora de una oración que va a llenar. No va a empezar a llenar ese vacío. Haz una prueba, habla con Dios. Mi Dios, bueno, acá estoy con este vicio de X motivo, con esta situación, pero bueno, voy a hacer lo que siempre escucho, este primer paso, voy a dar, entonces voy a hablar contigo, pero quiero ver hoy algo en mí y vas a ver que Dios te lo va a mostrar, ¿verdad, Sí, Tainá? Dios va a mostrar. Vamos a la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor, mi Dios y mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, entramos ahora en tu presencia y te pedimos, Señor, que este lugar, en este espacio, mi Padre, que esta persona se dispuso a dar ese primer paso, pedir ayuda de ti, pedir que el Señor entre en su vida, entre en sus caminos, en sus pensamientos. Tal vez no ha conseguido expresar lo que pasa dentro de él o ella para nadie. No percibía cuánto tiempo él o ella malgastaba en cosas que no sumaban en su vida. Tal vez se sumergen en un espacio que creó para aislarse de una realidad que le duele. Entonces, Señor, yo te pido ahora que el Señor vaya al encuentro de esta persona, que el Señor venga a consolar esta alma que se encuentra agotada, vacía, esta alma que se siente dolida, que ha perdido tantas cosas y que no sabe cómo expresar ese dolor. Señor, haz ahora el milagro que solo tú puedes dar, entregar la paz a esta persona que necesita. Levanta a ella en este momento, Señor, y que ella pueda tomar su teléfono, hablar con alguien y pedir ayuda. Yo entrego todo en tus santas manos, Señor, y yo determino que este lugar que ella separó venga a ser ahora un pedacito del cielo, que ella sienta la diferencia en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo, sea libre de todo mal. Amén. Bueno, tengo certeza que con seguridad algo pasó ahí adentro, ¿no? Y ahora nos despedimos, Tainá, va a ser hasta mañana. Sí, hasta mañana en un nuevo programa con un nuevo tema y muy interesante como todos, los que tocamos aquí. Hasta mañana. Bye, Gracias, Clau. Clau. Bye, chao.